moviendo el pompón que con calma, que yo decido cuando se menea todo este pompón que tengo adrenalina, miedo de la pista, voy y hago lo que quiera con este pompón. Yo quiero estar solita, así que... Qué recibimiento para nuestra amiga Eli Wen. ¿Cómo estás, Eli? Hola, ¿cómo andan? ¡Qué temazo! Qué temazazazo, diríamos, ¿no? Sí, ¿Te gustó el regalito? Sí, bien pertinente. Por eso dije cuando lo encontré en Spotify, dije la vamos a recibir a él y la guardé para vos. Temazo. La guardé. Bueno. Gracias. Nos alegramos que te haya gustado y como siempre Anabela le pega, le da la tecla siempre con las canciones. A eso me dedico, parece. Bueno, parece que sí, ¿no? Bueno, Eli, Parece que sí. temazo el que tenemos para hablar, dialogar, reflexionar hoy, ¿no? ¿Qué Qué temita. propone lenguaje inclusivo? ¿Qué propone el lenguaje inclusivo? ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que genera en nuestra querida sociedad? Ujú. Bueno, primero, esta canción con la que empezaron es representativa de cómo el discurso puede reproducir o no reproducir desigualdades de género, ¿no? Vaya, sí lo es. Por eso y lo hemos hablado en las canciones también, cuando Sí. hablemos de qué nos decían las canciones. Vamos a hacer un Sí. segundo segmento de ese también de canciones. Sí, hay que seguirla. Se va a armar lío ahí. Sí, Sí. siempre. Pero han enojado los rockeros. No nos importa a nosotros, ¿eh? Sí. Bueno, acá hay varias cositas como para hablar del lenguaje inclusivo. Yo te dije de poner esta palabra, lenguaje inclusivo, porque es de la forma en que se conoce o se difunde, pero en realidad me gustaría empezar con una aclaración, porque he visto muchas expresiones de resistencia ante esto, diciendo qué es inclusivo y qué no es inclusivo, según ciertas personas, ¿no? Bien. Entonces, primero aclarar, un lenguaje inclusivo tiene que incluir a todas las personas, no solamente a las mujeres y disidencias. O sea, nosotros hoy vamos a hablar del lenguaje con perspectiva de género, pero no es un lenguaje inclusivo de todas las personas, porque el lenguaje también tiene que incluir a las personas con discapacidad, a las personas migrantes, a las personas de comunidades originarias, a las niñas, niños y adolescentes. Sí. Bien. Entonces- Vale la aclaración, muy bueno. Ujú. Bueno, pues O una sea, cosita que digo acá, porque te tiran por la cabeza eso. Claro. Dicen take away y no aceptan, o sea, estamos todo el tiempo como peleándonos para ver quién habla de manera más inclusiva. Si querés que hable con la E, ¿por qué no aprendés lenguaje de señas? Y ese Tal tipo de cual. cosas. Te tiran por la cabeza una serie de cuestiones con las que están cuestionando lo que estás haciendo. Sí, a eso me refiero, digamos. Cuando nosotros decimos lenguaje inclusivo, como se está difundiendo por el feminismo, es el lenguaje con perspectiva de género. Lenguaje sensible de género, lenguaje inclusivo con motivos de género. Pero, si decimos incluir, bueno, incluir en el lenguaje es mucho más que incluir a las mujeres y disidencias, más vale. Pero una cosa no quita la otra, que una propuesta de incluir en el lenguaje a las mujeres y disidencias no significa que no sea importante aprender lenguaje de señas, que no sea importante aprender el braille, que no sea importante aprender las lenguas originarias. Es importante para que nuestros actos comunicativos sean inclusivos. Bien, Lo que pero pasa, Eli, que alguien no sepa el sistema braille no significa que no pueda utilizar el lenguaje inclusivo, ¿no? claro, digamos, ni usarlo nos hace ser inclusivos en la totalidad de las personas, ni usarlo también nos haga creer que discriminamos a los demás. O sea, Exactamente. ojalá todas las personas, en todas las instituciones, en todos los espacios, podamos incluir a todas las personas. Así que en todos lados nos enseñen a hablar en braille, que escribir en braille, y leer, que todos nos enseñen la lengua de señas. Tendríamos que en todos lados incluir a todas las personas. Eso no lo estamos discutiendo, digamos, es un planteo. Lo que pasa es que muchas personas por ahí también se acuerdan de que existe la técnica Sí. de braille o un lenguaje de señas cuando una mina viene y te dice hola a todos o hola chiques. Sí. Eh, Es eh, eso. Ya no se acuerdan, ¿no? Es un mecanismo de defensa, ¿no? Ese ataque o esa burla, porque también hay mucha gente que se burla del lenguaje inclusivo. Es Sí, como un mecanismo de defensa, ¿no? Está, digamos, ridiculizar
el planteo, hacerlo ridículo. Es un aspecto más de la resistencia que hay frente a estas propuestas de inclusión. Y hay una cosita que se me ocurría mientras lo pensaba, que digo, pensar que hay un lenguaje de braille, ¿no? Hay una técnica de braille, hay lengua de señas, pero el lenguaje con perspectiva de género todavía lo estamos discutiendo, porque que no aprendamos a usar, que no sepamos el braille, pero existe ese diseño. Claro. Hubo un diseño y hubo una contemplación institucional sobre el braille y sobre la lengua de señas. Entonces, no existe o está muy diverso. Bueno, creo que la lengua de señas también depende de cada lugar, no es algo unificado. Claro. Pero digamos, pensar eso, lo que ya existe, empezar a aprenderlo, y lo que no existe, empezar a construirlo. Claro. Esa sería la Es propuesta. que el lenguaje se ha ido construido de generación tras generación, ¿no? Y que este camino, el que se propone, sea de una manera más inclusiva, es lo que se propone y lo que se aspira, ¿no? Claro, bueno, a eso voy, que el lenguaje es una construcción social, es político, no es inocente, no nos está dado por la naturaleza, por la casualidad, como no nos está dado nada. Entonces, si nuestra sociedad es discriminatoria hacia ciertos grupos de personas, es muy probable que el lenguaje sea discriminatorio. En algunos aspectos sí, en algunos aspectos no, como pasa en todas las dimensiones de la sociedad, digamos. Entonces, si esta sociedad discriminatoria o exclusiva o excluyente de ciertas personas nos hace que revisemos cosas, también tenemos que revisar el lenguaje, o sea, revisemos las reglas, las leyes, las costumbres, las relaciones humanas, las currículas educativas. Bueno, también hay que revisar el lenguaje. Y sin duda, porque parte de nuestra sociedad. el español, en la forma neutra, cuando generaliza, es masculinizado, diríamos. Claro, bueno, esa generalización, que es a donde vamos con esto de por qué la E, por qué la X, ¿por qué es patriarcal el genérico masculino? Ahí vamos con Bien, esto. dimos la tecla. Todos y todas. Y pasamos a todes. Cuando Cristina Fernández se le ocurrió empezar a decir todos y todas, había una cama de gente explicándole lengua española a la presidenta. No sé si lo han visto. Sí. Ay, por favor, ¿cómo olvidarlo? Porque siempre fue algo que defendí de ella. Eso, porque otras cosas no las defendí siempre, y eso sí. Presidenta, Presidenta, se lo discuten hasta ahora, cuando ya es conocido en todos lados, que ya hace rato que está reconocido por la RAE, que eso ya vamos a hablar de la RAE también, Bien. de la Real Academia Española. Y Cuando todo se el mundo enoja, dando se enoja. lecciones de lenguas gramática a la presidenta. A ver, cuando ella hablaba de presidente y de todos y todas, era una expresión política, Sí. porque el lenguaje es político. Sí, estaba sentando Como es político posición, todo. ¿no? Claro, estaba visibilizando un sector. Y hoy hablamos de todes, porque todes, hablar de una E y una X implica romper con el binarismo de género, que es lo que hemos hablado la otra vez, que el binarismo hace que, digamos, solamente reconoce mujeres y varones. Entonces, decir todes o usar la X o la arroba, tiene también una intención política, que es reconocer la existencia de las personas que no se identifican con una identidad de género binaria, como mujer o como varón. Y por ahí hay expresiones, yo he leído, o sea, no soy profesional en lenguas, no he estudiado lenguas, digamos, por eso por ahí una persona que sepa de lengua y literatura y gramática lo debe saber mucho, con mucha más profundidad, pero sí he estudiado algunos manuales de lenguaje jurídico, que a mí me sirven por la función judicial. Bien. Y que hay opciones, porque hay una obligación de las sociedades y de los estados principalmente,
en tener un lenguaje inclusivo, porque es parte del derecho a la no discriminación. Claro, y un lenguaje que se entienda también, ¿no? Cuando estamos hablando de lo También, jurídico. el lenguaje claro y el lenguaje sencillo, sí. Entonces, por ejemplo, una opción reconocida por la Real Academia Española es empezar a hablar de personas. En lugar de decir, por ejemplo, no sé, los hombres son así, para referirme a los humanos, es decir, las personas humanas, Claro. o sea, buscar expresiones sin género. Bien. Esa es una opción. Esa es una opción que la da, vos me decís que la RAE aconseja eso. Claro, digamos, no sé si en dónde está, pero sí lo he visto en estos manuales de redacción, que dan opciones alternativas aceptadas para, digamos, de no alterar esto, que tanto miedo tienen de no alterar estas reglas de gramática, y empezar a hablar de personas, por ejemplo, en lugar de decir los niños, decir las personas, niñas y adolescentes, las personas tal cosa, en lugar de decir, por ejemplo, los jueces y juezas, por ejemplo, en lugar de decir los legisladores, podemos decir las personas que integran la legislatura. Es muy largo, ¿Sí? me aburro. Es largo. Bueno, ese es el problema. Entonces, cuando buscamos una X o buscamos una E, es más corto. Claro. Más allá de la intencionalidad política de decir, rompamos con el binarismo, rompamos con el patriarcado, digamos, cuando lo usamos. Todo es político. Claro. Y esto, algo que me interesa remarcar, que recién lo hablamos, la obligación que tenemos, digamos, no estamos obligados, mira, yo sigo hablando en masculino, ¿no? Me Sí. cuesta, Sí. en lo Sí. escrito no me cuesta tanto y en lo oral me recuesta. No estamos obligados a usar la E y la X, pero tampoco estamos obligados a no usarla, Mm. ¿sí? Y además... Y no tenemos la estamos necesidad obligados. de cuestionarlo. Claro. ¿Entiende lo que digo? No tenemos Sí. la necesidad. No estamos obligados ni a usarlos, ni podemos obligar a los otros a que lo hagan. o a que no lo pero usen. tampoco estamos obligados o sentirnos... ¿Por qué tenemos que cuestionarlo? Claro, ¿por qué tenemos que sentirnos mal o ser ridiculizados por usarlo? Sí. ¿O por qué no hay nadie que nos obligue a no usarlo? O sea, nadie me puede obligar a mí a decir, no uses esa letra. Ujú. Y, Sí, creo que todo Sí. tiene que ver con todo, ¿no? Es la construcción Ni cultural, de alguna forma ese mecanismo de defensa que tienen aquellos que se oponen o que se burlan o que dicen un montón de cosas del lenguaje inclusivo, igual que el RAE, aunque no lo acepte, no es excluyente para nada. No es la Claro. primera vez, ¿no?, que la RAE ha hecho o ha mirado para otro lado con los avances ni de la hablar. lengua. Sí, ni hablar. Y hay, digamos, también a mí me da gracia porque en un momento difundían un mensaje del director del RAE del año pasado que decía todo esto, que no iban a aceptar la E, y este año lo seguían difundiendo. Eso lo han difundido en páginas de diarios que lo seguían difundiendo en el año 2020 cuando era una noticia del 2019. Sí, la ¿Por qué? posverdad, ¿no? Ahí Ujú. volvemos. Sí, y en el 2020, en el Congreso de la Lengua, que fue, ahora estoy medio mal con las fechas, ¿fue 2019 o 2020? No, Con ese- 2019. 19. Principios del año pasado, sí, estamos todos Bueno, medio locos. ahí está. 2018 era la noticia. 2019 en el Congreso de la Lengua, cambiaron las autoridades de la RAE y dijeron que se iban a comprometer a buscar un lenguaje más inclusivo en cuestiones de género. O sea, había un cambio de criterio, pero algunos medios publicaban noticias del año anterior. Claro. Eso también, Medios tendenciosos. sí, tiene una intencionalidad. A mí me encantó algo que yo leí, que lo simplifica de una forma... Dolina, la verdad que tiene una capacidad de explicar Sí. y de simplificar. Dice, el lenguaje sucede. Tal Listo. cual. Se acomoda, Sí. sucede. A mí me lo dejó claro Eli cuando arrancó hablando.
Agregarle la E o agregarle la X es hablar con perspectiva de género, no es ni inclusivo, o sea, puede ser que sea inclusivo para todos, pero que es hablar con perspectiva de género. El resto, lenguaje de señas, hablar en lenguas originarias y también incluyen, no decimos que no, Claro. pero hay una diferencia entre la perspectiva de género no binario, ¿sí? Y bueno, las lenguas y demás que estábamos hablando hace un ratito. Ahí Sí. a mí me quedó clarísimo de entrada, o sea, no hay mucha más discusión al respecto. Es así y es, digamos, un mensaje que yo siempre digo para la gente que cuando vos decís algo de eso empiezan la RAE. Y yo le digo, la RAE todo bien. Y las normas de derechos humanos, las normas de la ONU, de la OEA, todo lo que los estados, nuestro estado principalmente, está comprometido legalmente a hacer para no discriminar. El lenguaje es una dimensión de eso. Exactamente. Entonces, sí las personas estamos obligadas en todos los ámbitos a no discriminar. Busquemos la forma que más nos quede cómoda o que más nos haga sentir, mejor nos haga sentir con nuestros principios, de no discriminar en el lenguaje, porque no escuchamos propuestas, escuchamos resistencia. Claro, resistencia, burla. No escuchamos a alguien que nos diga, bueno, yo propongo que para incluir a las personas no binarias y a las mujeres y disidencias, me gustaría que el lenguaje podríamos hacerlo de esta forma. Nadie hace esa propuesta. No la he visto, por lo menos. No, porque es más fácil la crítica desde la comodidad de estar enojado con algo. Claro. Eso es de lo que pasa. Sí. Digamos, ¿por qué? Porque el lenguaje es patriarcal. Porque la sociedad es patriarcal. Nuestra historia es patriarcal. Y algo que me interesaba como para representar, que se me ocurrió mientras pensaba con esto que pasó con la noticia de la hija de la reina Máxima, no sé si te suena, Sí. que en Caras, bueno, publicaron que estaba orgullosa de su talle, grande, algo así. Un comunicado, un comunicado de la revista que nada aclara, al contrario. Tiene que salir a aclarar algo que ya está mal parido de entrada, disculpen el término si es que ofendí a alguien, pero bueno, no sé a qué te querés referir específicamente, pero hoy haciendo una lectura no solo de esa etapa espantosa, sino de lo que dice adentro la revista, que es mucho más cruel aún, uno se da cuenta que no, esto de salir a aclarar algo está de más, porque ya no, debiéramos evitar... Oscurece. Claro, es demasiada aclaración para algo que es muy evidente. No, le gusta poner en la tapa a una persona gordita, por ende está como pidiéndole disculpas al buen gusto de los lectores que la leen, una Tal cosa cual, más o menos sí. así. Sí, eso se interpreta. Y bueno, y esto, digamos, porque se me vino una comparación media a mi estilo. Al estilo Eli, a ver, El vamos, dale. estilo cruel de Eli Wenk, te escuchamos. Entre el lenguaje, medio playero, por eso, entre el lenguaje y el talle único, porque justo tenía eso en la mente, ¿no? Por todo lo que estuvo pasando. Y digo, el género masculino, el genérico masculino, es el talle único del lenguaje. ¿Por qué? Porque representa un modelo ideal de persona. Entonces, el modelo ideal de persona del patriarcado es el hombre blanco, heterosexual, urbano, adulto. Ese es el modelo universal de persona que históricamente se conforma en nuestro sistema patriarcal. Y digo, es el talle único. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a comprar una prenda de vestir que me dicen que es talle único, ¿qué es que sea talle único? ¿A qué representa un talle único? Claro. Y digo, ¿es el talle único? ¿Sería el del maniquí? ¿Sería el de la modelo que está posando con esa remera que yo quiero tener puesta? Y cuando voy y veo el talle no me entra. Entonces, este lenguaje, este género masculino del lenguaje, nos cabe a todos, nos entra, nos sentimos adentro de este lenguaje, sentimos que este lenguaje que solo representa al modelo ideal de persona, de hombre, heterosexual, blanco, urbano, adulto,
nos hace ver que estamos afuera de esta sociedad. ¿Sí? O sea, si no encajamos en este modelo, estamos afuera. Entonces, por eso, como los talles tienen que dejar de ser únicos para ser diversos, el lenguaje también. Dejar de ser único, genérico, masculino, para ser diverso, para que todas las personas podamos existir en ese lenguaje como existimos en la sociedad. Bien, excelente. Excelente. Quiero cerrar. Poder sí. de conclusión, De síntesis, resumen, de sí. resumen, de idea, todo. La verdad, Mirá, felicitaciones. Voy a agregar esto que me acaba de pasar una señora que conocemos muy bien por acá. Ok. Hemos aceptado el lunfardo sin ningún problema, con lo agresivo que es el lunfardo, ¿no? Sí, sí. Sí, ahí está. Qué bueno Ni también. hablar. Mira, vos no lo había pensado nunca eso. Bueno, Bueno, deberías pero pensar un poco pero- más. Por favor. Querida Sí, Eli, sí. la verdad que la rompiste, como siempre. Ah, bueno, y un puntito le puedo Dale. decir más, así que no se me pase. Por favor, Bueno. no te quedes con ganas de nada, Eli. Que además, porque me interesa que quede también esto, no es solamente la forma de nombrar el lenguaje con perspectiva de género, es también que no se reproduzcan estereotipos y la estructura de dominación patriarcal dentro de nuestras expresiones. O sea, no solamente eso, por eso también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, cuando decimos su mujer, tenemos que cambiarlo. Sí. Digamos, ese tipo de expresiones que están Sí. en nuestro lenguaje, en nuestra forma de redacción, que tienen que también dejar de representar. Cuando nosotros vemos un texto, no tenemos que ver representada una estructura de dominación patriarcal, sino que tenemos que ver representada una estructura igualitaria. Exactamente. Buenísimo. Eso es lo último. Bueno, Eli, querida, la rompiste, la verdad, muy bueno, muy bueno. Vamos a ir hablando de este tema también, como Sí, siempre, y de ni todos los hablar. temas que venimos, ¿no? Y a la gente que le interese algún tema también. Que lo Seguramente, proponga. que lo propongan. proponga, que lo podemos charlar. Dale. Por supuesto. Bueno, Bueno, que les sigas mando un tomando mate y que te abrazo. llegue el resultado, ¿ah? Hoy sí, no me hablen. Acá estamos tomando unos mates riquísimos para tu Ay, envidia. sí, sí. Para Yo le voy a envidia. mandar lo que pienso. Bueno, Eli, querida, un fuerte abrazo. Otro para ustedes. Gracias, Nos vemos. Eli.